primero quiero darles las gracias a los organizadores, al doctor Severino, por su amable invitación, y con gusto pues estoy aquí para compartir algunas cuestiones relacionadas con la temática que hoy nos convoca. Es poco tiempo, así que si de repente me ven un poco acelerada, bueno, trataré de ser clara y de presentar algunas ideas en términos generales, ¿de acuerdo? El tema que nos reúne es el de mediaciones, descolonialidad y educación en Latinoamérica. Dijera José Martí, Nuestra América en 1891. Voy a plantearles 4 cuestiones. La primera cuestión tiene que ver con el sujeto en el neoliberalismo. Es importante reflexionar sobre los acontecimientos económicos y políticos en América Latina en tiempos neoliberales. A nadie le queda duda. Tiene que ser cuidadosa esta reflexión porque hay muchas formas de mirar lo que está sucediendo con los reacomodos de la organización, del modelo de producción y de las políticas que la promueven. Entrar a este campo es ubicar el contexto desde el cual tendríamos que situar al sujeto en el neoliberalismo. Para ello me he apoyado en un teórico que se llama Daniel Robert Dufour, que plantea que el sujeto en el neoliberalismo, primero, que el neoliberalismo es la realidad objetiva y subjetiva del presente. Y él apunta que el neoliberalismo no comenzó por apuntar al hombre mismo mediante programas de reeducación y coerción. Es decir, el neoliberalismo, fase del capitalismo, nivel o como él le llama, una forma del capitalismo, trae o conlleva al hombre de una manera que está siendo más naturalizada. Es decir, el neoliberalismo no se esfuerza por atraer y coercionar al sujeto o al hombre a su contexto. Se contenta con introducir una nueva jerarquía del objeto, definido como simple mercancía, y dejó que el resto llegara solo, que los hombres se transformaran a medida que se adaptaban a la mercancía, promovida para ello como la única realidad. Es decir, el proceso en el cual el sujeto se subsume a la lógica del neoliberalismo es particular en este tiempo histórico, en el neoliberalismo, ¿sí? Esto implica tener mucho cuidado de no hacer una lectura economicista de lo que está sucediendo. No hacer una lectura economicista, ya que podríamos hacer reduccionismos que nos sentaran en la lógica propia de lo que es el movimiento económico de la acumulación del capital y que nos llevaran a hacer explicaciones de por qué los sujetos estamos siendo atraídos de esta forma hacia la lógica del neoliberalismo, reduciéndola a una explicación meramente productivista. Pero también hay que tener cuidado por otro lado. Hay que cuidarse de la mirada posmoderna, quien también en ese afán de hacer una crítica a esta perspectiva económica tan cruel a la que nos arrastra el neoliberalismo y a la que ha subsumido al sujeto, sea solo una explicación que se centra en la problemática subjetiva del sujeto, que tiene que ver solo con sus respuestas de sus representaciones o sus expresiones solamente críticas del sistema, y que caiga en la lógica explicativa de que el sistema capitalista se reproduce solo por la lógica ideológica, dejando de lado la explicación del ámbito material. En ese sentido, hay que tener en cuenta que este debate y esta manera de analizar el contexto van a ser sumamente importantes para el campo de la educación, puesto que a partir de la educación, ¿sí?, a partir de las lógicas educativas institucionales y las no institucionales, el sujeto está siendo introyectado a esta nueva estrategia y a esta nueva concepción de sí mismo como una mercancía. Dufour mismo plantea que el nuevo adiestramiento del individuo se efectúa en nombre de una nueva realidad a la cual más vale adaptarse. No hay que reaccionar a ella. El adiestramiento
siempre debe parecer suave, querido, deseado, como si se tratase de una serie de entretenimientos. El neoliberalismo tiene un entramado tan complejo que ha podido estructurar una lógica a partir de la cual parece no haber salida. Parece que no hay manera de resistirse o no hay formas de desbloquear o desestructurar esta situación. Aquello que se representa como una ruptura es catalogada por el mismo neoliberalismo como locura. Los sujetos o son criminales o son locos, al viejo estilo de la interpretación de las lógicas de la resistencia. Esto me lleva a plantear una segunda cuestión. ¿Cómo explicar precisamente hoy día, en estos tiempos, este proceso, esta lógica desde la cual se está interpretando la realidad y se nos está situando a los sujetos? En la actualidad, desde hace ya muchos años, la noción de colonialidad ha surgido con mucha fuerza. Y la explicación que se establece ante ello, bueno, hay muchísimos teóricos quienes están abordando estas lógicas. Por ejemplo, Nelson Maldonado Torres, en su artículo La descolonialización, parece trabalenguas, ¿verdad?, y el giro descolonial, plantea que la colonización se ha vuelto y ha sido desde mucho tiempo el modus operandi mismo de la globalización. La colonización, la colonialidad, etcétera, ¿sí?, son términos y conceptos que desde hace muchos años se han trabajado en desde distintos marcos teóricos. Sin embargo, hoy este concepto en particular ha cobrado un gran impulso, ¿sí? Hablar de colonialidad como una forma de intervenir el pensamiento y las prácticas de los sujetos por los grupos hegemónicos de las diversas etapas que ha tenido el capitalismo ha provenido de los discursos contestatarios, educativos, populares y de grupos que han encabezado distintas formas de lucha. Los movimientos revolucionarios de liberación, los guerrilleros de los años 60-70 en América Latina han sido teorizados desde vertientes críticas materialistas e idealistas, y sus respectivas corrientes escuelas, en este sentido, autores como Quijano, Catherine Walsh, Mignolo, etc., han señalado las inconsistencias de las interpretaciones teóricas que han dogmatizado al marxismo, a los neomarxistas y las diversas corrientes que los han explicado. En esta lógica hay una mediación de interpretativa que está entre el proceso de colonialidad que data desde la conquista y los años 70 con estos movimientos de resistencia, en donde el marxismo jugó un papel muy importante, solo que los conceptos e interpretaciones se manejaban de otra manera: enajenación, explotación del hombre por el hombre, ideologización, etc. Dentro de la idea de colonialidad se plantea que los sujetos, dice Quijano, que la dependencia no proviene solo del exterior, ¿sí? No se da solamente por el imperialismo y las formas de conquista que hemos vivido en América Latina durante muchos años, sino que se impone previamente a los países coloniales. No solamente son los países colonializadores los que lo imponen a los colonizados, sino que también hay fuerzas interiores que mantienen distintas jerarquías raciales en los países que somos colonizados. Son estas jerarquías las que continúan siendo reproducidas tanto en las formas de imperialismo actual como en proyectos de nacionalización basados en la hegemonía blanca o mestiza. Muy ligadas a las divisiones raciales, también se encuentran otras formas fundamentales de diferenciación jerárquica, como las de género y sexualidad. La conciencia sobre la relevancia y urgencia de esta tarea es lo que se llama hoy, según las palabras de Quijano, el giro descolonial. Las formas que hoy se están analizando tienen que ver con mezclar y reconocer que las expresiones o la colonialidad del pensar también es una forma que ha permitido
que los sujetos nos mantengamos colonizados. Ya Freire en algún momento hablaba de que el opresor contiene o alberga en su propio ser, ¿sí?, al oprimido, y el oprimido alberga en su propia conciencia al opresor. De esta manera se rompe con esta explicación de alguna manera aquellos dogmatismos marxistas que hablaban de una verticalidad o de una relación en la cual estaban los de afuera, que eran los colonizadores, y los de adentro, que éramos los colonizados. Es decir, también los colonizados estamos dentro, y también los que reproducimos las formas de colonización estamos dentro, ¿sí?, de los propios países colonizados. Este concepto que plantea Quijano y la mayoría de estos autores es que la posibilidad de romper con esa colonialidad implica un giro o un movimiento descolonial, ¿sí? Es decir, busca poner en el centro del debate a la colonización como componente constitutivo de la modernidad y a la descolonización como un sinnúmero indefinido de estrategias y formas contestatarias que plantean un cambio radical en las formas hegemónicas actuales de poder, ser y conocer. Es por ello que la mirada que pretende dirigir recupera es por ello que la mirada que yo pretendo dirigir a este análisis recupera la praxis humana expresada en prácticas educativas que a través de movimientos sociales de diferentes magnitudes y dimensiones se configuren como mediaciones entre la lógica colonial del poder, que concibe los cambios neoliberales como beneficiosos a todos nosotros y a nuestras sociedades, incluyéndonos la mexicana, y a la subjetividad que en relación con la realidad que vivimos los sujetos en el presente intenta reconocerla como históricamente determinada. Mi lectura intenta establecerse en esta idea de situar a esta serie de expresiones sociales y de leerlas pedagógicamente, es decir, ubicarlas, reconocerlas como prácticas educativas que median entre la colonialidad y la posibilidad, en palabras de los autores, de dar un giro descolonial, en palabras marxistas, de generar formas de transformar la realidad a partir de la participación consciente de los sujetos que hacen una praxis social y que se involucran con conciencia no anticipada, sino con una conciencia que se va dando en el proceso mismo de la praxis. La tercera cuestión tiene que ver con el papel de la pedagogía. El papel de la pedagogía crítica materialista está aquí en mi posición seleccionado, es decir, no hay una sola pedagogía, hay muchas pedagogías. Y desde la perspectiva epistémica, las dos primeras divisiones están sustentadas en las perspectivas filosóficas del idealismo y el materialismo. Con toda conciencia he estudiado precisamente esta perspectiva porque la pedagogía crítica materialista tiene planteamientos que recuperan desde la epistemología el fundamento que equilibra de forma dialéctica el papel del sujeto sobre el objeto sin privilegiar a uno del otro. Decía yo anticipadamente que un problema tenemos en la interpretación de la colonialidad y la descolonialidad, la perspectiva postmoderna, que incurre en un idealismo crítico y muchas veces en un anarquismo que no nos posibilita organizarnos de forma política para transformar la realidad. ¿Sí? La pedagogía crítica materialista representa una mediación reflexiva y teórico-interpretativa de las formas educativas, los modelos de conocimiento y las estrategias didácticas diseñadas para hacer transitar saberes dominantes. Desde la perspectiva de la colonialidad de la pedagogía funcionalista, enajena las mentes de los sujetos y posibilita que la reproducción de las formas de poder objetivas y subjetivas permanezcan en nuestras sociedades. De tal suerte que las aportaciones teóricas se tejen reflexivamente a partir de los espacios que abre el entrecruce de la pedagogía de la diferencia, la pedagogía de la liberación, el análisis político del discurso y la teoría crítica de lo social. Hay muchísimos pedagogos y pensadores que hacen pedagogía y no solo educación, que hacen pedagogía y no solo psicología educativa, que hacen pedagogía y no solo filosofía de la educación, que están trabajando en este ámbito.
Desde aquí que la mirada tenga que llevarse a recuperar una reflexión en torno al papel de la escuela pública. El papel de la escuela pública como lugar de disputa permanente dentro del sistema capitalista en México se ha ido adaptando cada vez más a las nociones absurdas de entrenamiento, el entrenamiento a través de los valores de la competencia dentro de los mercados neoliberales, ¿sí? Es así que la UNAM, como la mayoría de las universidades públicas en las que se hace universitas, es decir, se parte de un pensamiento abierto, libre y con cierto fundamento crítico en su mayoría y no en todos los espacios, se vuelven espacios para la educación, para la ciudadanía, una educación para la ciudadanía que nos permita dentro del aula vincular la cuestión teórica con los conflictos sociales. La exigencia es una educación para la ciudadanía desde una perspectiva consciente, histórico-política del tiempo actual, como necesidad urgente. Y entro a la última cuestión, el giro decolonial. El espacio universitario público, propiamente, como ya lo decía Quijano, la idea del giro decolonial implica la forma en la que dentro de ciertos espacios se buscan rupturas. Hay formas de resistirse, la UNAM es un espacio de ellos. Esta última cuestión es solamente una experiencia, basada en una experiencia de nuestros espacios, particularmente el espacio universitario, la licenciatura de Pedagogía en la ENEP Aragón y Acatlán, antes ENEX, y FES en la actualidad, y el Colegio de Pedagogía, donde existe una diversidad curricular y con formaciones históricas diferentes. Como sabemos, las ENEP surgieron a partir del movimiento del 68, que fue precisamente el movimiento del 68, en palabras de estos teóricos, un giro descolonial. ¿Sí? Es un momento en el que hay una coyuntura que posibilita una ruptura de las estructuras de todo tipo y genera la posibilidad de abrir espacios de debate, de discusión y para centrar otras formas de organización. El principal propósito era promover en nuestra licenciatura de Pedagogía promover la investigación entre docentes y la actualización profesional a partir de un modelo matricial que estaba innovando las condiciones de la lógica de participación de los sujetos. Es decir, un modelo matricial que nos posibilitaba estructurar el trabajo académico administrativo con prácticas teóricamente más democráticas, cosa que no sucedió porque la UNAM mantuvo su estructura piramidal. La idea del ciudadano postmoderno, perdón, me moví. En nuestras aulas se impartían asignaturas de corte cientificista, en la enseñanza de la investigación y profesores que trabajaban con los manuales de investigación cuantitativa. Los resultados de esta enseñanza, sobre todo en trabajos de titulación, no presentan evidencia real de la investigación que enriquezca la pedagogía. Pedagógicamente se favorece un modelo, pedagógicamente se favorece un modelo de ciudadanía y se está actuando para que sea asimilado también desde la escuela. Los estudiantes están recibiendo educación respecto de su participación ciudadana de autoridades, profesores y estudiantes. Una concepción transmitida de manera dominante con base en la noción histórica de la democracia burguesa liberal y la resignificación liberal como relación de mercado y consumo. El aula pública se vuelve el escenario de lo privado, donde se concretan dichas prácticas. Por un lado, asentando sentimientos y comportamientos de los sujetos, y por el otro, practicando hábitos coherentes con los intereses de la economía política y cultura de la educación dominante. Con ello se vulnera la conciencia de los actores educativos y se privilegia una pedagogía de la opresión. La idea de ciudadano posmoderno quebranta la idea de ciudadano político, enalteciendo al individuo como representante de sí mismo. Ante tales debates, la investigación en el programa de fomento a la investigación pedagógica que se generó en los años, en el 2000, a partir del 2000, se propuso como un medio para crear y recrear el conocimiento de la pedagogía desde una postura crítica, materialista y histórica. La huelga del 99 significó una de las luchas más importantes en defensa de la universidad pública. En ella se vivieron multiplicidad de experiencias. A su término se regresa al aula en un ambiente de mayor control, pero a la vez de mayor resistencia.
Dentro de las aulas se trabajó una experiencia que se denominó Programa de Fomento a la Investigación Pedagógica en la FES Aragón, donde se trabajó un extenso marco de la pedagogía crítica, se recuperó la importancia de la praxis como objeto de estudio y se planteó una práctica educativa como proceso de enseñanza-aprendizaje en el que se articularan teoría y práctica. La experiencia de este programa de fomento a la investigación pedagógica después de la huelga es precisamente una experiencia de decolonialidad. El trabajo se organizó a partir de los mismos actores, los estudiantes, alumnos, tanto de quinto, sexto semestre, que acababan de regresar de la huelga. Y ellos mismos, junto con una profesora que soy yo, que estuve trabajando con ellos, se organizaron en investigadores tesistas, coordinadores académicos de desarrollo de la investigación, tesistas y un coordinador general, que en este caso fungía yo. La experiencia se dio dentro de la escuela de la FES Aragón, fuera del aula de clase. Es decir, no se daba dentro del aula, pero se daba dentro de la universidad. Contó con 3 fases, donde se fue complementando la participación de los alumnos, se trabajaron temáticas generales y los integrantes ingresaban de forma voluntaria. Y a la vez estos mismos estudiantes iban coadyuvando con el desarrollo académico curricular de todos los estudiantes integrantes del programa para que las investigaciones de pedagogía se orientaran hacia alcanzar formas cada vez más avanzadas de crítica, de fundamentación y de argumentación responsable y razonada con fundamento pedagógico. Ejemplos como estos, sí, una aproximación al papel de la universidad pública en la formación de sujetos en la era de la globalización, etcétera, son temáticas que empezaron a surgir a partir de este programa. Y en la tercera fase, que se constituyó como un espacio más cooptado por las autoridades, se tuvo la posibilidad de estructurar un trabajo a partir del cual se organizaron y llevaron a cabo programas de conferencias, de prácticas. Venimos a Catlán aquí a presentar los avances de investigación varias veces. Llevamos a conferencistas como Heinz Siederich, Hugo Semmelmann, Raúl Alcalá de aquí de esta facultad de filosofía, de Mauricio Berruchot, de Marcela Gómez Sollano, de Enrique de la Garza Toledo, de Eduardo Ibarra Colado, Hugo Rodríguez, etc. Esta experiencia nos trajo, ¿sí? nos trajo una serie de aprendizajes donde se pudo poner en práctica formas desde las cuales los mismos estudiantes vinculados con los problemas sociales a partir de una ruptura fuerte que fue la crítica del 99 pudieron empezar a tomar en sus manos esta práctica. Quiero decirles que después de los años 2010, 2009 aproximadamente, el propio sistema de la universidad echó abajo esta experiencia y hasta ahí terminó, aproximadamente en 2008 se terminó con la experiencia, se desmanteló, incluyendo se quitaron los espacios, las computadoras, etcétera, y bueno, ya no se pudo seguir trabajando con esto. Como conclusión, a pesar del auge que llegó a tomar el programa, tuvo muy poco eco por profesores de la licenciatura y autoridades de la jefatura. Llegó a representar un obstáculo político, como profesores en torno a profesores que promueven una visión posmoderna o a profesores que promueven una visión constructivista psicogenética en la educación, que no es más que una forma de control subjetivo, dijera Tomás Tadeu da Silva, brasileño, muy importante, de la manipulación de las mentes, o como dice Dufour, de un vaciamiento de cabezas, ¿sí? La experiencia fue una forma en la cual se pudo observar cómo los estudiantes mismos en situaciones de ruptura o de estructuras, de movimientos de decolonialidad buscados y promovidos por ellos mismos, abre posibilidades para la construcción de formas de participación educativa y pedagógica con mayor alcance. Esta experiencia se las dejo a ustedes, solamente haciendo lo que me enseñó Celestino y no puedo ahora, que es ponerle hacia abajo, ¿verdad?
para cerrar, espérenme, ya no supe cómo hacerlo, me voy a ver al final. Control fin, ¿dónde está? Aquí está, ¿cómo le hago aquí? Le voy con el cursor, ¿verdad? No, porque le sigo. Con este entonces. Ah, sí. Solamente para cerrar esta presentación, les dejo esta presentación. ¿No? Les agradezco mucho su atención.